La joya azul. Capítulo 4. Completo. Es sutil y capaz de tentar a muchos. Una vez que has caído en sus ramas, solo puedes obedecer hasta las últimas consecuencias, puesto que tu destino está sellado. Fragmento del libro, Cantares Nocturnos. Autor, Bardo Belisam. Dumal observó con severidad a los guardias. No le gustaba nada la idea de no poder vigilar a su señor, pero hoy era necesario que él asistiera también a la reunión. Así que eligió a aquellos en los que más confiaba, todos con lazos de sangre, primos primeros suyos. No tenía dudas de que si fuera necesario ellos darían su vida por él y su señor. Cuando pasó por su lado, no les dirigió la palabra. Las órdenes eran claras y concisas: matar a cualquiera que intentara entrar en los aposentos reales. La orden era clara: una vez cerrada la puerta nadie del exterior podía entrar. Desobedecer era castigado con la pena de muerte. Dumal era así expeditivo, pero siempre le había dado resultado. Donde los demás dudan, él nunca, con lo cual siempre jugaba con ventaja. Dumal era alto, muy alto, superaba con creces los 2 metros de altura, incluso para su raza era alto. Destacaban en él unos grandes ojos verdes y una frente pronunciada. Su mentón era cuadrado y nariz chata. Pero su rasgo más característico era una enorme cicatriz que decoraba su cara en la parte izquierda. Avanzaba verticalmente desde la frente al mentón. Esa cicatriz era lo que más odiaba en la vida y odiaba aún más al culpable de tal hecho. Algún día se vengaría de ese maldito semiorco, pero dejó de pensar en futuras venganzas y se centró en lo realmente importante. Cuando Dumal entró en la habitación, su señor ya había comenzado el ritual. En ese estado era bastante vulnerable, estaría a merced de cualquier posible atacante. No le gustaba nada, pero tuvo que aceptar el riesgo de realizar también el ritual. Lentamente tomó asiento. Su señor se encontraba enfrente suya, parecía dormir de manera agradable y ciertamente algo parecido a un sueño era. En la mesa que los separaba había 2 cajas de madera, sencillas, sin ningún adorno ni nada. Una de ellas ya estaba abierta, la otra era para Dumal. Sus manos se acercaron lentamente a la caja para abrirla. Estaba recubierta de terciopelo rojo y en su interior se encontraba una piedra en forma de lágrima de color negro mate. La piedra era muy sencilla de manejar, solamente había que colocarla debajo de la lengua y cerrar los ojos. Dumal observó de nuevo a su señor y se colocó la piedra debajo de la lengua. El efecto fue inmediato, sintió como su alma salía de su cuerpo y se adentraba en una especie de túnel de color blanco. El viaje fue breve, duró unos segundos. Cuando salió del túnel estaba en una gran sala circular de mármol blanco. No había puertas en la sala, ya que no eran necesarias. Con la mirada buscó a su señor, que estaba sentado en uno de los lugares preferentes situado a la izquierda del trono. Se acercó de manera decidida sin prestar atención a los demás asistentes. Se colocó al lado de su señor de pie, como siempre. Su señor realizó una mirada de aprobación. Reginaldo I de Arseo había logrado el trono por sus propios medios. De origen humilde, nació siendo un sencillo mozo de granja y había logrado llegar a ser rey. Solo Dumal sabía lo que había sacrificado su señor por el poder absoluto. Poco a poco fueron llegando los miembros del círculo, grandes señores del mundo. Estaba el gran rey de los elfos, quien gobernaba el palacio de los cielos. 2 reyes enanos, el gran maestre de los túnicas blancas. Y muchas más personas que desconocía quiénes eran, pero seguramente gente importante en sus respectivas ciudades y países. Siempre había una figura que siempre interesaba a Dumal, un mago, o al menos él pensaba que era un mago, de túnica negra y una máscara dorada. Todos lo llamaban el Oscuro. Siempre estaba presente en todas las reuniones, pero se colocaba en un lugar alejado del resto de los presentes. A Dumal le interesaba, pero todos los demás parecían ignorarlo. Cuando alguna vez Dumal le preguntó a su señor sobre el Oscuro, Reginaldo no pudo darle una respuesta concreta, pero una cosa estaba clara: si estaba allí era por un motivo, ya que ningún miembro del círculo lo era por azar. Cuando todos los miembros del círculo citados llegaron, todos los presentes permanecieron en silencio observando el trono, que tenía un diseño sencillo, ni coronas, ni grabados. Era de un gran tamaño, hecho para un gigante, pero no había nada que hiciera referencia a quién lo ocupaba. Una luz blanca apareció de la nada y ante ellos surgió una sombra de color morado. Todos hicieron una reverencia.
La sombra bajó la cabeza en señal de agradecimiento y se sentó en el trono. La sombra era alta, más de 3 metros, solo se apreciaba una silueta de una figura bien proporcionada y de complexión fuerte, a veces la sombra cambiaba de color o chispeaba pero nada más. Cada día se acerca el momento en que pueda regresar a Sanaris. Pero antes es necesario descubrir quién es el elegido de los dioses. Todo el mundo estaba en silencio, nadie osaba hablar a un dios, sobre todo a este dios, el dios del mal. Tenía muchos nombres, en muchas lenguas, él no solía nombrarse puesto que todos los que eran elegidos para pertenecer a su círculo sabían que solo tenían una opción, obediencia absoluta, los nombres era algo totalmente innecesarios para ellos. Pero su señor, el rey de Arseo era un hombre hecho de una madera muy especial y tomó la palabra en representación de todos los miembros del círculo. Sí, mi señor, tenemos espías buscando señales de su existencia. La divinidad observó a Reginaldo, aunque a la sombra no le podías ver los ojos notabas inmediatamente cuando te estaba observando, puesto que se erizaban todos los pelos de la espalda y se revolvían las entrañas. No obstante el monarca era de sus favoritos y la deidad aceptó gratamente sus palabras. ¿Y de mi hermano, sabemos algo? ¿Elaban? Hace más de 1000 años que no se tiene noticias de él. Una voz de autoridad entró en la conversación, era el gran maestre de los túnicas blancas. La sombra bajó la cabeza de manera reflexiva. Está en vuestro plano, es necesario descubrir su identidad, he gastado generaciones de leales fieles para localizarlo, el tiempo corre y es necesario encontrarlo. Debéis destruir a los dos, son lo único que se interpone para mi regreso. De nuevo reinó el silencio, la profecía se cumpliría y el dios del mal regresaría para gobernar Sanaris y solo aquellos que fueran fieles serían recompensados, el resto perecería bajo su gran poder. Mi señor. Habló de nuevo el gran maestre de los túnicas blancas. Nos han llegado noticias, han encontrado la última de las joyas azules perdidas. La sombra de la divinidad parpadeó un momento, era un sutil cambio en el color, lo hacía pocas veces, pero cuando lo hacía, es que algo importante ocurría. El triunfo de Elaban va a regresar. No es casualidad, no lo es. Él sabe que el tiempo se acerca. Encontrar esa joya y Elaban no estará muy lejos y el elegido de los dioses, tampoco. Yo me encargaré, mi señor. Comentó el gran maestre de los túnicas blancas. Reginaldo miró al gran maestre con algo de desdén, no confiaba en él, en realidad no confiaba en ningún mago pero sobre todo en este, era demasiado viejo y poderoso, uno de los miembros más veteranos dentro del círculo. Que así sea, ocúpate de las joyas. Yo confío en todos vosotros. Solo comentó la divinidad. Entonces todos los presentes sintieron un gran dolor como si les arrancaran la piel. Dumal abrió los ojos, escupió la piedra negra de la boca. Le costaba respirar, odiaba ir a ese lugar, lo odiaba con todas sus fuerzas, cuando recobró la compostura, levantó la vista y observó a su señor. A su majestad Reginaldo no parecía sentarle tan mal el viaje, de hecho estaba jugueteando con su piedra negra. Dumal, nuestro señor me ha comentado que necesitamos que acudas a Tripulia, ponte al servicio del gran maestre pero no te involucres, es importante que observes todo lo que va a suceder y después a tu regreso nos cuentes todos los detalles. Escucha bien, da igual a quien te encuentres, no te involucres demasiado, solo observa. ¿Y si el gran maestre nos traiciona? En ese caso mátalo. Sí, mi señor, ¿cuánto tiempo voy a estar en Tripulia? Su Alteza miró a Dumal con algo de desprecio, no era habitual en él hacer preguntas al recibir una orden. El tiempo que sea necesario, cuando sea la hora de regresar. Vez pasada la primera noche, el camino se tornó bastante agradable, siguieron el consejo del contrabandista, tomaron el camino más cercano a las montañas. Arian estaba confusa, de momento no se fiaba del todo de sus nuevos compañeros. Al fin y al cabo la necesitaban para solucionar una situación que la joven no sabía si estaba capacitada para resolverla, era una auténtica locura lo que estaba haciendo, intentar curar a un rey que había ejecutado a los médicos anteriores. Llevaban un buen ritmo a pesar de ir caminando los tres y la compañía de una mula para llevar todo su equipaje. Quien abría el camino era Gosburg con aire sonriente, cantando y hablando con los pájaros y las flores, luego caminaba Arian observando con extrañeza la actitud del Denge. Quien cerraba el grupo y guiaba a Kioune era el semiorco quien caminaba con su típico semblante serio.
La joven reconocía que lo que cantaba el dengue era bastante ingenioso, pero al semiorco escuchar la voz chillona del dengue durante toda la jornada era una especie de dura penitencia. El paisaje de las llanuras era hermoso y sencillo, repletas de grandes praderas y bosques que se perdían hasta el infinito. Ver era un reino próspero y tranquilo. Alejado de las continuas guerras en el sur y el este, desde que abandonaron las ideas de expansión hacia el norte, el comercio de su hierro era su principal activo. Mucho más desde que los enanos de la dorsal del dragón decidieron no comerciar con los hombres salvo con el reino de Ulvianor. Los motivos de esta decisión no estaban muy claros, pero lo cierto es que la escasez de este mineral aumentaba la tensión entre los reinos y no eran buenas noticias. Quien no tenía problemas de abastecimiento era el Imperio Negro, que cada vez estaba más fuerte. Pronto, si quería, podría lanzarse a la conquista de nuevos territorios, complicando aún más la situación. Por fortuna, la posición del emperador no era tan estable como para embarcarse en un gran conflicto. Aún así, los rumores hablaban de una gran guerra en un futuro no tan lejano, como las que sufrió Sanaris en las eras antiguas, pero al fin y al cabo solo eran eso, simples rumores. Llevaban apenas unas jornadas de viaje y ya estaban a punto de alcanzar el Ecuador. Acamparon en la ladera de unas colinas, estaban en la zona menos poblada del reino y también la más peligrosa. Habían encontrado algunos restos de carros abandonados a su suerte, señal de la presencia de bandidos en la zona, pero Gosburg decía que no había nada por lo que preocuparse. Antes del anochecer establecieron el campamento. Arian y Agnoruk observaban cómo el fuego bailaba al son de una ligera brisa. Agnoruk calentaba un poco de agua en una taza que metal. Cuando el agua empezó a hervir, añadió unas hierbas al agua. ¿Qué es?, preguntó Arian con curiosidad, ya que siempre le veía hacer el mismo ritual todos los días por la noche. Té negro amargo, es una bebida que aporta mucha energía. ¿Puedo probar? Arian siempre estaba dispuesta a conocer nuevas plantas e infusiones. De hecho, lo mejor del viaje fue conocer algunas plantas nuevas que no crecían tan al norte. El semiorco le entregó la taza y la joven probó la bebida. Tenía un sabor áspero y le picaba un poco la lengua, pero el regusto al final era muy agradable. Al poco tiempo empezó a sentirse confortada y relajada. No está mal. ¿De dónde es originaria la planta? Del noroeste, lejos de aquí, es típica de la zona en donde me crié. Era la bebida que tomaba por la noche durante el invierno. ¿Dónde creciste?, preguntó Arian. No sabía nada sobre el semiorco y ahora podían hablar de manera distendida. El semiorco dio un largo sorbo a la taza con su mirada perdida en el horizonte. Muy lejos de aquí, en un pequeño pueblecito perdido entre las montañas de la bruma llamado Valle Nevado. Arian entonces pensó en Cisaria, su hogar. A veces lo echaba de menos. ¿Lo extrañas? A veces no voy a negar que lo extraño, en otras ocasiones no. Si me gustaría volver algún día, es una posibilidad. Una vez regresé no hace mucho tiempo. ¿Y bien? Acabé peleándome con un viejo amigo. Vaya, lo siento. No lo sientas, era un imbécil, se lo merecía. Agnoruk volvió a sorber un poco del contenido de la taza. Se quedaron en silencio un momento. Agnoruk se quedó pensando. No se escuchaba nada, ni el canto de los pájaros, ni un ruido. Agnoruk empezó a ponerse nervioso. Arian notó el nerviosismo de su compañero y se dieron cuenta de un pequeño detalle que a los dos se le había pasado totalmente desapercibido. ¿Dónde está Gosburg? Era la gota que colmó el vaso. Agnoruk intentó incorporarse y llevar la mano a su espada, pero fue demasiado tarde. Algo le golpeó de una manera fuerte en la cabeza. El semiorco sintió cómo empezaba a brotar la sangre de la cabeza y después cayó redondo al suelo. Arian intentó gritar, pero fue también demasiado tarde. Lo que ellos no sabían es que la prosperidad del reino de Ver también había atraído a un incipiente número de bandidos que se dedicaban al lucrativo negocio de asaltar a los comerciantes que hacía la ruta de Ciris a Tame. Al rey poco le importaba de momento la seguridad del camino norte, mientras que el número de ataques no fuera significativo y las caravanas importantes siempre estaban bien protegidas. Al final, quienes sufrían los asaltos eran los pobres diablos a quien nadie tenía en cuenta. Noruk, cuando recuperó la conciencia, estaba atado a un poste. Se encontraba en un campamento desconocido, pero era una auténtica pocilga. El ambiente desprendía un olor muy desagradable. La herida en la cabeza había parado de sangrar, pero a cambio tenía un dolor enorme en esa zona del cráneo. Intentó descubrir dónde estaba Arian y escuchó los gritos de la joven. Estaban rodeados de bandidos.
Era un grupo numeroso, más una decena, y estaban manoseando a la joven. Venga, no seas tímida. Si no colaboras mataremos a tu amigo. Agnaruk pensó que le iban a matar de todas formas, el milagro era que aún estaba con vida. Aunque algunos bandidos suelen secuestrar a gente para fines muy oscuros. Los rumores dicen que ciertos nigromantes pagan muy bien por tener individuos con los cuales practicar dotes arcanas, también hay camarillas de vampiros compran víctimas de las cuales alimentarse, sectas buscan víctimas para sus sacrificios oscuros. Agnaruk gritó a Arian, pero no podía ver con claridad, intentó desatarse con todas sus fuerzas pero le fue imposible. Escuchó entonces un golpe y algo que caía al suelo. Un silencio enorme se hizo, el semiorco se temía lo peor sobre Arian, si a alguno de esos bandidos se le va la mano. Agnaruk creyó escuchar algo como, ¿y tú, quién coño eres? De pronto vio como un enorme estallido de luz azul, una serie de rayos cayeron en donde estaba el grupo de bandidos. Luego unos horribles gritos de terror y dolor. Tan espantosos que Agnaruk casi se parte los brazos intentando escapar, pero le era imposible, el semiorco había escuchado a gente agonizar muchas veces pero esta vez parecía que algo les estaba despellejando las vísceras. Poco a poco los gritos cesaron y un olor a carne quemada inundó el lugar. Agnaruk vio cómo aparecía un hombre gateando con los ojos fuera de sus órbitas, su cara estaba llena de sangre y el pelo quemado. Intentaba de decir algo al semiorco pero las palabras no le salían, con la mano derecha intentó señalar a algo oscuro que avanzaba hacia ellos dos, parecía que señalaba a la misma muerte encarnada. Al semiorco le costó reconocer a quién pertenecía la silueta pero era Gosburg o no, su semblante era totalmente distinto y sus ojos brillaban con una intensa tonalidad azul. El dengue avanzaba con determinación al bandido. El pobre diablo portaba una pequeña ballesta en la mano izquierda, con esa arma y de forma desesperada disparó un proyectil hacia el dengue. El tiro acertó de lleno, justo en el corazón pero Gosburg no se detuvo, solo sonrió levemente y en esa sonrisa solo había terror. El dengue se quitó el virote como si fuera una brizna de hierba y continuó avanzando, el proyectil no tenía ni sangre. Tanto el bandido como el semiorco se retorcieron de terror, no era normal, eso no era Gosburg. El dengue se arrodilló delante del bandido, sus ojos brillaron de nuevo con brillo azul intenso, puso una de sus manos peludas llenas de sangre sobre la frente del bandido. Entonces la cabeza del bandido explotó en 1000 pedazos, llenando de sesos y de sangre al semiorco que gritó de manera terrible. Gosburg sonrió, sus ojos continuaban brillando. Bien, no volverán a desgraciar la vida de inocentes. Pero Agnaruk no podía hablar, no dejaba de pensar en lo que acababa de presenciar. ¿Quién coño eres, Gosburg? El dengue sonrió levemente. Muy bien, Agnaruk, ahora que conoces mi secreto, solo tienes dos opciones, ¿sabes? ¿Qué eres? Gosburg hizo una señal de silencio con la mano y luego desató al semiorco, que se quedó sentando en silencio intentando comprender lo que había sucedido. Arian gritó de pánico, aquello que le hablaba saltó hacia atrás con tremenda agilidad, enseguida llegaron Gosburg y Agnaruk para preocuparse por el estado de la joven. Tranquila, Arian, ya ha pasado todo. Se acercó el dengue y la acarició de manera tierna en el pelo. ¿Qué era eso? ¿Qué ha pasado? Arian estaba un poco desorientada. Gosburg sonrió levemente y se incorporó. Fuimos atacados por una banda de bandidos y malhechores, la verdad es que era una chusma muy peligrosa pero entre Agnaruk y yo logramos hacerles frente y te liberamos antes de que te hicieran más daño. Era más o menos lo que ella recordaba pero la verdad los detalles de su rescate no los podía corroborar en su cabeza, solo había un recuerdo difuso de unos gritos de dolor y desesperación pero poco más. La joven se sentó apoyando la espalda en una gran piedra y se llevó las manos a la sien. Gracias, me duele la cabeza. Gosburg indicó a alguien que se acercara a la joven. Fue entonces cuando Arian vio al sujeto que le había asustado, era de pequeño tamaño, un poco más baja que el dengue, una gran capucha ocultaba su cabeza, lo único que se podía ver dentro de la cabeza era unos grandes ojos amarillos con la pupila de un gato. Esos ojos eran los que le había asustado a ella en realidad, puesto que en conjunto parecía un ser bastante inocente. Aquí te presento a Bannu Sigfrie, una Kendali que tenían esos bastardos esclavizada. La Kendali hizo una reverencia con la cabeza de Arian, una Kendali, pensó, era la primera vez que escuchaba ese nombre, desde luego en el mundo había criaturas de lo más extrañas y desconocidas.
A su servicio, señora. La voz de la Kendali era suave y agradable como un susurro dulce, igual que la cálida brisa del verano que mueve las hojas de los árboles. Solo escuchando esa voz Arian se tranquilizó. No me llame señora, mi nombre es Arian. Como quiera. Gosburg se retiró un momento de la pareja y encendió uno de sus cigarros. Los Kendalis son seres tremendamente educados y serviciales. La pobre, por lo que nos ha contado, viajaba con sus padres en un carromato cuando fueron atacados por la misma banda de villanos que nos atacaron a nosotros. Los bandidos mataron a toda su familia y a ella le dejaron como sirviente. Arian abrió los ojos, era una tremenda desgracia. Y ella pensaba que su vida era difícil. Cuánto lo siento, Vannus. Arian se acercó un poco a la Kendali, pero ésta dio un pasito atrás. Era unos seres muy tímidos. Gracias, señora, perdón, Arian. Pero ya no podemos hacer más que rezar por sus almas. Ahora, si me disculpa, quiero ver cómo se encuentran sus heridas. Arian era muy cabezona y se levantó. No estaba dispuesta a que alguien que estaba en una situación tan dramática fuera su doncella particular. No te preocupes, Vannus, me encuentro bien, pero puedo ocuparme yo de ellas. Gosburg meneó la cabeza. Hoy nos tomaremos un día de descanso, mañana reiniciaremos la marcha. A donde se fue el Denge, que había desaparecido como la primera vez, pero ninguno en realidad lo quería saber, estaban sumidos en sus pensamientos. Se quedaron entonces los tres solos, Arian, la Kendali y el semiorco. Agnoruk se mantenía alejado de las chicas, porque Vannus parecía ser del género femenino, con una expresión ausente. La actitud esquiva del semiorco era algo que sorprendía a Arian, parecía conmocionado por algo sucedido durante el ataque. Como ella no recordaba nada, se acercó al semiorco para ver si él podía darle más información. Gracias por salvarme. Agnoruk pareció volver en sí, aunque en su mirada había preocupación. No es mérito mío, yo estaba bien amarrado y me era imposible zafarme. Fue Gosburg quien acabó con todos ellos. No me lo creo. Agnoruk afirmó con la cabeza. La expresión de los ojos del semiorco de la preocupación pasaron a mostrar terror. Si alguna vez ves que los ojos de Gosburg brillan de color azul, huye tan rápido como puedas. Agnoruk se quedó en silencio. Arian no comprendía absolutamente nada, quizás fuera la conmoción por el secuestro de los bandidos. Pero que Gosburg hubiera acabado con más de una docena de bandidos era algo que no podía creer, aunque la expresión de Agnoruk era lo suficientemente contundente para no dudar de sus palabras. Resignada volvió a tumbarse, estaba cansada y magullada. La preparó la Kendali asando unos patos que había cazado el Denge. Vannus no cocinaba nada mal, en vista de las circunstancias seguramente esta habilidad le había salvado la vida. Además, el Denge se había apropiado de una serie de botellas de vino que pertenecían a los bandidos. Increíblemente el semiorco también bebió con ellos esa noche, con lo cual Arian decidió unirse también. ¿Qué diablos? La noche pasada estuvo a punto de ser ultrajada por unos malnacidos. Quien apenas cenó fue la Kendali. Gracias al vino de Gosburg el clima se distendió un poco y el Denge comenzó a relatar alguna de sus múltiples aventuras. Una vez fui encargado de robar el gran diamante que pertenecía al gran nigromante Aldomir. Empezó a hablar el Denge mientras daba un sorbo a una botella. Agnoruk levantó la cabeza, conocía ese nombre, todos los cazatesoros conocían de memoria la leyenda de ese nigromante, no se podía creer que el Denge hubiera llegado a su fortaleza. Aldomir, según dicen que viernes dentro en una fortaleza inexpugnable en medio de las nieves eternas, nadie nunca ha logrado llegar a ella. Añadió el semiorco. Yo encontré esa maldita fortaleza y robé el diamante a ese maldito tunante que usa magia negra. No me lo creo. Arian no entendía nada, aunque le divertía la conversación, no sabía quién era Aldomir y sobre la nigromancia solo había escuchado cuentos de brujas para tener una opinión más firme con respecto a los magos que juegan con la magia de la muerte. En serio, Agnoruk, se lo robé. Fue relativamente sencillo, ya que el nigromante no es lo que más protege con sus legiones de servidores no muertos. ¿Entonces qué es? Preguntó Arian. Agnoruk contestó por el Denge. Dicen que es el único ser de toda Sanaris que tiene un pergamino de resurrección, puede devolver a la vida a cualquier ser que desee con tal de tener el cadáver en cuerpo presente. La joven meneó la cabeza. Pergaminos mágicos que hacían resucitar a los muertos, eso atentaba al natural designio de los dioses.
Es decir, podías robar un pergamino que vale el oro de 1000 reinos y decidiste robar un diamante. Comentó Arian divertida. Y lo robé, de eso no tengáis ninguna duda. ¿Y qué pasó con el nigromante? La joven estaba cada vez más intrigada. Lo dejé allí en medio de su palacio de hielo lanzándome 1000 maldiciones, él muy memo. ¿Y el diamante? Gosburg bajó la cabeza con una expresión un poco resignada. Lo perdí en una partida de dados contra un troll. A la joven le dio un ataque de risa, hacía tiempo que no escuchaba algo tan divertido y el semiorco no pudo contenerse y comenzó a reír también, se les unió el dengue mientras que la Kendali los observaba en silencio. Pero, ¿cómo perdiste el diamante en una partida de dados contra un troll? Es más, ¿los trolls juegan a los dados? Añadió Arian entre risas. Esa historia es mucho más larga. Contestó el dengue riendo también. Estás como una cabra Gosburg. Añadió el semiorco. Así todos olvidaron los fantasmas del ataque de los bandidos y durmieron de manera apacible y tranquila. Agnarok se despertó antes del alba, a pesar de las risas de la noche no podía olvidar lo que había visto, por los dioses que los habían abandonado, que era Gosburg, desde luego un simple mortal no era, un monstruo, un ser mágico. Lo que le convenía al semiorco es que el dengue no lo viera como una amenaza. De todas formas, si Gosburg quisiera verlo muerto ya lo estaría, eso sin duda alguna. Tendría que adaptarse a ello e intentar que Gosburg no lo matara por revelar su secreto. Para tranquilizarse decidió dar una vuelta por los alrededores. Para su sorpresa se encontró al cabo de 10 minutos de caminata un pequeño estanque de aguas tranquilas. No era muy grande, de unos 6 metros, pero lo suficiente para darse un baño. El agua no estaba muy fría. Se quitó la ropa y tomó asiento en una roca que había al lado del estanque y cerró los ojos. Hacía mucho tiempo que no meditaba, meditar era básico, con tanta muerte y desgracia a su alrededor, si no lo hacía de manera regular acabaría volviéndose loco. Tenía que apartar de su mente a Gosburg y esa terrible masacre, las imágenes de los bandidos agonizando y gritando inundaban su cabeza, pero poco a poco desaparecieron y llegó el vacío. Fue entonces cuando había llegado la calma, apareció la figura de Arian, el semiorco se preguntó el motivo de esa imagen, no quiso investigar más la verdad, tenía miedo a la respuesta, sin duda alguna. Abrió los ojos, otro día continuaría, con determinación se lanzó al agua fría y comenzó a chapotear un rato, estaba buena la verdad. Necesitaba un buen baño desde hacía tiempo. Arian se despertó, Gosburg roncaba agarrado a una botella de vino, Vannus dormía como un gato, hecha un ovillo, pero faltaba el semiorco. Arian estaba aún intrigada por lo que había sucedido con los bandidos y el único que podía preguntar era Agnarok, así que decidió ir en su busca. No le fue difícil encontrarlo, estaba en medio del agua, chapoteando, como un niño pequeño, nadaba desnudo. La joven en principio había decidido irse de allí, pero la curiosidad le pudo, desde su hermano nunca había visto a un hombre desnudo. El físico de Agnarok era impresionante, lleno de cicatrices, de músculos enormes y definidos como mármol, además lucía un tatuaje a su espalda, un diseño sencillo. Un círculo grande contra círculos más pequeños en su interior formando un triángulo equilátero situado en el lado derecho de su espalda. El semiorco se incorporó y ella pudo ver su figura completa de espaldas. Puedes ver si quieres la otra parte, aunque a lo mejor te decepcionaría. Arian se ruborizó, pero una vez descubierta no podía escapar. Disculpa, no esperaba que te estuvieras bañando. Agnarok se giró y avanzó hacia la orilla con naturalidad. La joven se dio la vuelta para no verlo, estaba bastante nerviosa. Puedes resfriarte. Logró decir Arian, que intentaba parecer tranquila. Crecí corriendo desnudo en medio de la nieve, no te preocupes, tener sangre orca hace que sea más resistente al frío y al calor. Arian se quedó sorprendida, Agnarok tenía sangre orca, lo cierto es que no se le notaba muchos los rasgos orcos, aunque ahora que lo pensaba los pómulos eran un poco pronunciados y sus ojos un poco rasgados. Tienes ascendencia orca, no lo sabía. Agnarok continuaba poniéndose la ropa de manera tranquila. Mi madre era humana y mi padre orco, soy un mestizo. Pues no se te nota mucho. El pelo largo oculta mis orejas puntiagudas y mis colmillos enormes los suelo ocultar al no hablar mucho y abrir poco la boca. La joven se giró. Colmillos.
Agnoruk entonces abrió su boca, su mandíbula se abrió de manera enorme, mucho más de lo que lo haría una persona normal. Entonces salieron a relucir unos enormes colmillos que daban pavor. Ahora parecía una horrible bestia salida del mismo infierno y sin embargo a Aryan no le asustó lo que veía. La joven se acercó y tocó uno de los colmillos. Están afilados. Agnoruk cerró la boca. Podría desgarrarte la garganta de un solo mordisco. Aryan sonrió levemente, evidentemente preguntarle ahora sobre lo que había sucedido en el campamento de los bandidos era una mala idea, así que descartó la idea, lo dejaría para otra ocasión. Bueno, esperemos que no. Comentó divertida. Volvamos al campamento, Gosburg se despertará de su borrachera dentro de poco. Indicó Agnoruk. Cuando llegaron al campamento estaba la Kendali preparando el desayuno que resultó ser unas ricas gachas de harina, desde luego Van Nus era todo un descubrimiento. Gosburg se despertó poco después sin ningún signo aparente de resaca de todo el vino que había bebido. Y reanudaron el viaje, lo empezaron a disfrutar como una especie de viaje de placer. Era como si el ataque de los bandidos hubiera supuesto una catarsis. Aryan hablaba mucho más con el semiorco y la Kendali sobre sus vidas. Todos contaron algunas de sus peripecias. Aryan relató su vida en Cisaria aunque no comentó nada sobre la joya y el motivo de su huida. Agnoruk les contó algunas de sus aventuras y de cómo había crecido en Valle Nevado. Pero no habló nada de su madre o cómo había muerto su padre. Por su parte la Kendali les habló de su vida errante por el mundo desde que sus padres decidieron abandonar su reino aunque se guardó el motivo por el cual se convirtieron en unos artistas errantes sin poder regresar a su reino. Mientras detrás de ellos se situaba Gosburg en silencio, a veces fumando un cigarro, otras veces llevando a la mula, observándoles detenidamente, algo que inquietaba al semiorco. Pero por las noches era cuando el Dengue se convertía en la estrella, les contaba historias inverosímiles sobre sus aventuras, aquella vez que ganó una batalla usando cebollas que acabaron con un ejército de muertos vivientes o cuando un dragón se había enamorado de él. Siempre terminaban todos riendo y para acabar sumidos en un sueño agradable. El camino se volvió más transitado, encontraron ya muchos viajeros haciendo su mismo recorrido, las poblaciones cada vez eran más grandes. Tame, la capital del reino de Ver, estaba a un día de distancia. Decidieron hacer noche al lado de un río, como siempre después de una velada de risas e historias bizarras, todos durmiendo de manera plácida. Antes del alba Agnoruk se despertó, el semiorco conocía la zona, ya había estado en esta región de Ver anteriormente y sabía que a pocos kilómetros de donde estaban acampados había una gran cascada que era digna de admirar. No lo comentó puesto que el camino era un poco difícil e ir todo el grupo ralentizaría la marcha. Así que Agnoruk decidió ir hasta el lugar antes de que sus compañeros se despertaran. Lo que no contaba el semiorco es que Aryan estuviera despierta desde el alba, la joven no podía dormir preocupada por cómo podría curar al rey. ¿A dónde vas, Agnoruk? Duérmete, voy a ver una cosa que no está muy lejos, en menos de una hora estoy de vuelta. ¿Qué vas a ver? Es una cascada, pero es difícil llegar a ella, mejor quédate. Quiero ir. Ante la perspectiva de que Aryan no iba a dar su brazo a torcer, el semiorco accedió a regañadientes, salieron y como el propio semiorco había anunciado era un camino difícil, había que escalar, subir pendientes pronunciadas por un sendero que a veces era difícil de encontrar aunque fueran las últimas horas de la noche y el sol ya empezaba a asomar. Menos mal que Agnoruk ayudó en todo momento a Aryan, al cabo de más de media hora de subida los dos estaban agotados por el esfuerzo. Cuando llegaron a la cima, recuperaron el aliento. Cuando levantó la vista Aryan vio el paisaje más hermoso de toda su vida, superaba con creces el bosque de los elfos, ante ella aparecía una cascada de casi 400 metros de altura de caída. El agua serpenteaba entre las montañas, pero el color del agua cambiaba en cada salto, unas veces era de color rosado, otras de color azul, otros violeta. El semiorco se adelantó hasta llegar al borde y se sentó. La cascada de los 1000 colores, se dice que los dioses la crearon en la primera edad. El color del agua es debido a que las piedras que hay en la base de cada cascada son preciosas y cada una es de un color distinto. Si son preciosas, ¿por qué nadie las roba? Preguntó Aryan. Sería un sacrilegio, se supone que fueron creadas por los dioses, para los habitantes de Ver es una zona sagrada. Al final del verano se hace un gran festival, puesto que la gran luna azul sale justo en el inicio de la cascada.
La gente entonces guarda el agua de la cascada todo el año, se dice que esa agua bañada con los rayos de la luna tiene propiedades mágicas. Debe ser algo muy hermoso, comentó Arian y ambos se quedaron en silencio observando este espectáculo. Era una pena que los demás no pudieran verlo. Sin querer la mano de Arian tocó la mano del semiorco y así se quedaron un rato en silencio. No me quiero ir de aquí, Agnoruk, es el sitio más hermoso que he visto en mi vida. Si existe un paraíso debe ser algo parecido a estas cascadas. El semiorco soltó la mano de Arian y se levantó con determinación. Lo sé, pero el camino debe continuar. La joven continuó sentada sin ninguna gana de regresar. ¿Qué nos espera ahora? Algo no tan bueno seguro. La vida no es justa, ¿sabes? La gente buena hace daño a otra gente buena. ¿Y la gente mala? Esos son unos hijos de fulanas del infierno. Arian sonrió, el semiorco le ofreció la mano a Arian que aceptó y se incorporó. El semiorco se quedó mirando fijamente el fluir del agua de las cascadas. Habrá situaciones muy duras en este viaje, Arian, pero seguro que lograrás salir adelante. Arian se acercó a Agnoruk y lo abrazó, los dos dieron un último vistazo a las cataratas de los 1000 colores. Luego bajaron con cuidado hasta que llegaron al campamento. Cuando llegaron encontraron a Vannus haciendo el desayuno y poco después el Dengje se les unió. Era el último día de viaje, un poco antes del mediodía vieron en el horizonte la silueta de Tame, la capital del reino de Ver, su viaje terminaba ya. Pasarían los años y Arian viviría buenos y malos momentos, pero nunca experimentaría una felicidad tan pura y sencilla como aquella última semana de viaje por el reino de Ver acompañada por aquel peculiar trío. Regresó alguna vez a ver las cascadas de los 1000 colores, pero nunca volvería a ser como la primera vez. En ese momento Arian no le dio importancia a esa semana ya que era muy joven, pero con el tiempo, ese recuerdo se le agolpaba a veces antes de dormir o cuando miraba la puesta de sol y siempre que lo recordaba nunca dejaba de sonreír. Esos momentos fueron de pura e inocente felicidad, así de sencillo.